trabajo hasta por 7 minutos. En nuestro país, la cultura política dominante es la de la complacencia, la subordinación incondicional y la complicidad. Quien cuestiona y pregunta el porqué de la ineficiencia, de la opacidad y de la corrupción es mal visto, es el alborotador, el insurrecto. Es un discurso que justifica la ineficiencia y la ineficacia. Todavía les denominan agoreros, fracasados, radicales absurdos. No es nuestra postura. Cuando se cuestiona, se hace en función de la exigencia social, en función de los principios de legalidad, objetividad, certeza, máxima publicidad y la consecuente, la siempre exigida y siempre negada y burlada rendición de cuentas. El estado actual de las cosas en que se encuentra la seguridad nacional es responsabilidad en primer momento del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, y en segundo lugar de usted, señor Osorio Chong, en su calidad de secretario de Gobernación, en razón de que el primero es presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública y en ausencia de este, usted lo suple en dicho órgano de dirección y coordinación de las instituciones de seguridad en este país, no solo las del ámbito federal, sino también estatales y municipales, eso usted lo sabe. Artículo 10 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aunado a ello, usted ejerce funciones en la materia en acuerdo con la misma Presidencia de la República, artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. El segundo informe que presenta la Secretaría de Gobernación es parcial, en franca violación de la rendición de cuentas y del principio de máxima publicidad de la información pública gubernamental. La teoría clásica de la división de poderes precisa que el Poder Ejecutivo es responsable de la aplicación de la ley. Cabe recordar que el 2 de enero del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la cual se otorgan nuevas atribuciones a la Secretaría de Gobernación con el objeto de fortalecer sus funciones en política interior y seguridad pública. En el estado actual de las cosas y de la percepción ciudadana de la inseguridad que vive día a día, no se puede hablar de política interior sin atender la política de seguridad pública. La demanda ciudadana de mayor seguridad determina la política interior que implementa el gobierno federal. Políticas que atienden desde mi lectura a un estado gendarme, un estado policiaco, pero creo que se va más allá. La información general que aporta sobre algunos de estos temas impiden tener conocimiento cierto y objetivo de la seguridad nacional. La comparación con la información que proporcionan otras dependencias, como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina, en el marco del segundo informe de gobierno que presenta el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, muestran una Secretaría de Gobierno que no cumple con las atribuciones que la ley establece en materia de seguridad pública y política interior. Por señalar algunos y preguntar sobre temas de los que atentamente solicito respuesta para que la ciudadanía cuente con la información objetiva del estado en que se encuentra la seguridad nacional, le expongo las siguientes. Primero, corresponde a la Secretaría de Gobernación la coordinación en promoción, defensa y seguimiento de recomendaciones en materia de derechos humanos. Con base a esta atribución se puede explicar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya bajado su perfil ante el creciente número de denuncias de violación de derechos humanos ocasionados por el combate a la delincuencia y de actos de tortura de miembros de las policías federales, estatales y municipales, así como de miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué la CNDH no se ha pronunciado en las acciones implementadas por el comisionado en el estado de Michoacán? De los resultados de las políticas en materia de seguridad implementada en Tamaulipas y Guerrero, en actos de violencia y tortura en otras entidades como Veracruz, o bien sobre las denuncias de persecución y asesinato de periodistas. Con la censura a la información de actos criminales, en parte acordada con los medios de comunicación, no se puede evadir la realidad de un Estado fallido.
en el que la ciudadanía queda en manos de la delincuencia. Corresponde a la Secretaría de Gobernación ejercer el mando de la fuerza pública, lo que implica en primer momento organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción a la Policía Federal y en un segundo momento implementar el apoyo del Ejército y la Marina en operaciones de seguridad. En el decreto por el que se crea la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, publicado el 15 de enero del 14, el cual es suscrito en sus funciones de secretario de Gobernación, en el apartado de considerando de este decreto, se cita la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, la PJ 36-2000, en la que se determinó, cito, que es constitucionalmente posible que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, en tiempos en que no haya decretado suspensión de garantías, puedan actuar en apoyo a las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública. Esa tesis justifica la actuación de las Fuerzas Armadas en actos de investigación y persecución de la delincuencia. La actuación del Ejército en casos de combate directo a grupos armados se hace bajo la coordinación y supervisión de las autoridades civiles. ¿Qué autoridad civil coordinó y supervisó y dio cuenta de la actuación de elementos del Ejército en el caso Tlahtaya? Las funciones de investigación y persecución de los delitos y delincuentes por parte de las Fuerzas Armadas son del conocimiento de la Secretaría de Gobernación. En atribución de la Secretaría de Gobernación es asegurar la coordinación de la Federación, DF, los estados y los municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con la Procuraduría de la República. Efectuar estudios sobre los actos delictivos no denunciados, coordinar e impulsar un sistema de información, reportes y registros de datos en materia criminal, suministro permanente, intercambio de información en materia de seguridad pública entre las autoridades competentes, entre otros. En el ejercicio de las atribuciones de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de integración del sistema de información en materia criminal, le pregunto, ¿qué información tenía el sistema de inteligencia de la Secretaría a su cargo, del grupo de civiles presuntamente miembros de la delincuencia organizada o bien la propia Procuraduría General de la República u otros niveles de policía o investigación en el ámbito estatal o municipal que requirieron el apoyo e intervención del Ejército en el caso Tlahtaya? ¿Qué seguimiento y control realiza la Secretaría de Gobernación en operaciones de seguridad pública en el estado de Veracruz, entidad en la que han sucedido eventos en los que se destaca la operación de las Fuerzas Armadas y el enfrentamiento con grupos armados? En atribución de la Secretaría de Gobernación, coordinar, operar, impulsar la mejora continua del sistema de información, reportes y registros de datos en materia criminal, desarrollar las políticas, normas y sistemas para el suministro permanente e intercambio de información en materia de seguridad pública entre las autoridades. Le pregunto, ¿podría explicar en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública por qué no existe consistencia de los datos que proporciona la Procuraduría de la República, la Secretaría de Defensa Nacional y la de Marina en aseguramiento de armas? ¿Por qué la unidad especializada del ASIEDO en investigación de tráfico y acopio de armas no presenta un registro total de armas aseguradas o obtenidas por los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas? ¿Qué informe proporcionan las procuradurías de los estados y las secretarías de seguridad y policías estatales en materia de aseguramiento de armas? Culmino, como lo señalé en la comparecencia del señor procurador, señor secretario de Gobierno, alguien no está haciendo su trabajo. La estrategia contra el crimen organizado y la inseguridad no son distintas a las del señor Calderón, y creo van peor, y eso ya es mucho. Vean al pobre hombre de Calderón, que está siendo juzgado por crímenes genocidas allá en las Cortes Internacionales de La Haya. Ya estar peor que Calderón, pues es muy grave para este país. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra para concluir con los posicionamientos nuestro compañero diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo